¿Puede un hombre que hereda un reino y una promesa pedir sabiduría antes que riquezas? ¿Y cómo responde el Dios que concede lo que se pide y añade lo que no se pidió? ¿Qué clase de rey convoca a todo Israel, sube al lugar donde estaba el tabernáculo, y ofrece 1000 holocaustos en un solo altar, y cómo esta devoción prepara el camino para la casa de Dios? ¿Cómo es posible que los sacerdotes no pudieran ministrar por causa de la nube? ¿Y qué nos enseña aquella gloria que llenó el templo sobre la presencia que trasciende todo ritual? Reciban un cordial saludo de sabiduría y gloria, amados compañeros de la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. En la sesión pasada tuvimos un día de descanso en los Salmos 68 al 72, donde meditamos en la majestad de Dios, el sufrimiento del justo, la esperanza del anciano y el reinado del Mesías. Hoy retomamos la historia. Concluida Primera de Crónicas con la muerte de David, ahora avanzamos hacia la gloria de Salomón. La Escritura nos lleva a Segunda de Crónicas, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5. El capítulo 1 nos mostrará a Salomón establecido en el reino. Sube al lugar alto de Gabaón, donde estaba el tabernáculo de Moisés, y ofrece 1000 holocaustos. Allí, Jehová se le aparece en sueños y le dice: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón no pide riquezas ni larga vida, sino sabiduría para gobernar. Dios le concede sabiduría, y además riquezas y honra. El capítulo 2 narrará los preparativos para la construcción del templo. Salomón envía mensajeros a Hiram, rey de Tiro, pidiendo madera de cedro y un artífice experto. Hiram responde con entusiasmo, envía a Hiram-Abi, un hombre lleno de sabiduría y madera. Salomón organiza a los extranjeros en Israel para trabajar como canteros y cargadores. El capítulo 3 describirá el lugar y las dimensiones del templo. Salomón comienza la construcción en el monte Moriah, donde Dios se había aparecido a David. El lugar santísimo es revestido de oro fino, y se esculpen querubines de madera de olivo recubiertos de oro. El capítulo 4 detallará los utensilios del templo. Se fabrican el altar de bronce, el mar de bronce fundido sostenido por 12 bueyes, las 10 basas con sus fuentes, y los utensilios de oro para el lugar santo, candeleros, mesas, copas y tenazas. El capítulo 5 será el clímax. Terminada la obra, Salomón reúne a los ancianos de Israel para trasladar el arca del pacto a su lugar en el templo. Los sacerdotes levantan el arca, y cuando salen del lugar santísimo, los levitas cantores alaban a Jehová con trompetas, címbalos y arpas. Entonces la nube de la gloria de Jehová llena el templo, y los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Queridos hermanos, estos capítulos nos muestran el florecimiento del reino bajo Salomón. La sabiduría del rey, la preparación del templo, y la gloria que desciende sobre él, todo nos dirige hacia el Rey de paz, Jesucristo. Prestemos atención ahora a la lectura de Segunda de Crónicas, capítulos 1 al 5. Segunda de Crónicas 1. Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés siervo de Jehová había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo el altar de bronce que había hecho Besaleel hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió, pues, Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». Y Salomón dijo a Dios: «Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?». Y dijo Dios a Salomón: «Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey,
sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén, y reinó sobre Israel. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón. Y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata, y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos, y para los reyes de Siria. Segunda de Crónicas 2. Pacto de Salomón con Hiram. Determinó, pues, Salomón edificar casa al nombre de Jehová, y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas, y 80,000 hombres que cortasen en los montes, y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas, y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo, para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame, pues, ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí, mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí, para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino, y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram rey de Tiro respondió por escrito que envió a Salomón, porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea Jehová el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová, y casa para su reino. Yo, pues, te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras, y sacar toda forma de diseño que se le pida, con tus hombres peritos, y con los de mi señor David tu padre. Ahora, pues, envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino, que ha dicho, y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jopé, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel, después de haberlos ya contado David su padre, y fueron hallados 153,600. Y señaló de ellos 70,000 para llevar cargas, y 80,000 canteros en la montaña, y 3,600 por capataces para hacer trabajar al pueblo. Segunda de Crónicas 3. Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud, de 60 codos, y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas,
sus umbrales, sus paredes y sus puertas, con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Las 2 columnas. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima, de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario, y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha, y otra a la izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín, y a la de la izquierda, Boaz. Segunda de Crónicas 4. Mobiliario del templo. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura, y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo, su altura era de 5 codos, y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor, eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur, y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz, o de una flor de lis. Y le cabían 3000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, y el gran atrio, y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos, y palas, y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios. 2 columnas, y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar, y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios. De bronce muy fino hizo todos sus enseres Hiram había al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande, que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas, de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa del templo. Segunda de Crónicas 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata, y el oro, y todos los utensilios, en los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión.
Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel, para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes, que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras. E hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados, y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas, cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos oído. Lo que Segunda de Crónicas nos revela hoy es el comienzo de una era de paz y gloria. Salomón, cuyo nombre significa paz, es una figura del príncipe de paz, Cristo. Su sabiduría, recibida como don divino, anticipa aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. La oración de Salomón en Gabaón es un modelo de humildad. No pide para sí, sino para gobernar bien. Dios responde con generosidad desbordante. Esto nos enseña que cuando buscamos primero el reino de Dios, las demás cosas se añaden. Jesús lo prometió: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los preparativos para el templo muestran que Salomón no descuidó ningún detalle. La alianza con Hiram de Tiro recuerda que Dios usa a personas de toda nación para cumplir sus propósitos. Cristo edificó su iglesia no solo con judíos, sino con gentiles, piedras vivas del templo espiritual. El templo en el monte Moriah es el mismo lugar donde Abraham ofreció a Isaac, donde Dios proveyó el carnero. Es el monte del sacrificio. Allí se levantaría la casa de Dios. Cristo fue ofrecido en las cercanías de ese monte, y su sacrificio es el fundamento del verdadero templo. Los utensilios del templo eran todos sombras de realidades celestiales. El mar de bronce, donde los sacerdotes se lavaban, apunta a la purificación que solo Cristo puede dar. Los candeleros de oro recuerdan que Él es la luz del mundo. La mesa de los panes, que Él es el pan de vida. La nube de gloria es el clímax. Cuando el arca entra en su lugar, la presencia de Dios se manifiesta de manera tan poderosa que los sacerdotes no pueden ministrar. Esta misma gloria llenó el tabernáculo en el desierto, y ahora llena el templo. Pero Cristo es la gloria de Dios en persona. En Él, la nube se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y un día, toda la tierra será llena de su gloria. El comentarista Matthew Henry escribió: el templo de Salomón era magnífico, pero era solo una sombra. La gloria que lo llenó era real, pero temporal. En Cristo, la gloria de Dios habita permanentemente, y su templo no es de piedras, sino de corazones redimidos. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. Salomón pidió sabiduría, no riquezas. ¿Qué estás pidiendo a Dios en tus oraciones? ¿Buscas primero su reino o tus propias comodidades? El templo fue construido con cooperación entre israelitas y extranjeros. ¿Valoras la diversidad del cuerpo de Cristo? ¿Reconoces que Dios usa a personas muy diferentes para edificar su obra? La nube de gloria llenó el templo. ¿Has experimentado la presencia de Dios en tu vida de una manera tangible? ¿Tu corazón es un lugar donde Él habita? Todo el esplendor del templo apuntaba a Cristo.
¿Ves a Jesús en las Escrituras? ¿Tu adoración se enfoca en Él o en los rituales y edificios? Gracias por su compañía en este inicio de Segunda de Crónicas. Que el Dios que concedió sabiduría a Salomón, que llenó el templo con su gloria, y que nos ha dado a Cristo como el verdadero templo, les bendiga y les guarde. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.